Muy buenas tardes. El día de hoy, sábado 4 de julio, son las 3 de la tarde con un minuto. Comenzamos esta sesión conversatorio, perdón, estamos hablando de conservación y un conversatorio, entonces perdónenme. Es un conversatorio que sirve como marco para la presentación de la revista Ciencia y Más en su número 3, que estuvo dedicado a biodiversidad y medio ambiente. Este es nuestro tercer número, es una revista digital de divulgación científica cuyo objetivo es el público que tiene esencialmente cero cultura científica. Y es el público que, desde nuestra perspectiva, es el público que requiere la mayor cantidad de información lo más certera posible, lo más precisa posible para poder tomar decisiones. Desafortunadamente, la cantidad de información, de pseudoinformación con pseudociencia, abunda en las redes y demás. Por esto no nos pretendemos nosotros creer la fuente única de información, no, pero abonamos, espero, con información certera, con fuentes calificadas, con fuentes buscadas para dar la información lo más certera posible. Este es un esfuerzo que iniciamos hace ya casi un año, o más bien un año precisamente. Finales de julio del año pasado estábamos reuniéndonos con el comité, el que sería un poco más tarde el comité editorial, para iniciar nuestros trabajos. Y este año dedicamos todos los números a alguna temática. El día 7 de marzo estábamos presentando el número 2 de nuestra revista Ciencia y Más, dedicado a la mujer en la ciencia. En medio de un turmoil, en medio de una efervescencia muy interesante, el 8 de marzo, no fue casual que hubiéramos nosotros escogido el día 7 para la presentación, el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, veníamos de una efervescencia en manifestaciones, en expresiones, etcétera. Y este número 3 es un número dedicado al medio ambiente y a la diversidad porque teníamos el Día Mundial del Medio Ambiente días atrás, ¿no? Entonces, tenemos con nosotros a 3 personas que accedieron a hacer una colaboración con nuestra revista, colaboraciones muy interesantes sobre medio ambiente, sobre diversidad. Y les voy a presentar la portada de la revista. Esta es nuestra revista. Esta es la revista en su portada y tenemos el contenido. Estamos destacando algunos artículos. Uno en particular queríamos dar un seguimiento sobre este fenómeno de la violencia doméstica, COVID-19 y los residuos que estamos generando, y un artículo sobre una investigadora oceanógrafa y una de sus frases: sin agua no hay vida. Entonces, el contenido de esta revista lo pueden ver ustedes aquí. Está disponible en la página Facebook de Nextia Lab. Y bueno, vamos a pasar entonces a la parte que está todo el mundo esperando, que es la participación de nuestras colaboradoras. Y quiero presentarles a Tamara Blázquez. Hola, mucho gusto. Es fotógrafa, conservacionista, activista, conferencista y activista ambiental. Ganadora del primer lugar en la categoría Naturaleza del National Geographic Travel Photo Contest de 2019. Tamara, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, Andino, por esta invitación y por la invitación a colaborar en la revista. Pues vamos a hablar un poquito de los retos, ¿no? Que decías que iba a haber
ahora con la conservación y esto del COVID-19, pues más que nada yo creo que ciertas iniciativas que estaban probando ser muy buenas para la conservación de la biodiversidad, sobre todo conservación in situ, era el ecoturismo, ¿no? Entonces, yo creo que con todas estas restricciones de viaje, de movilidad, pues muchas de estos emprendimientos que inclusive son emprendimientos locales, comunitarios, de pequeñas poblaciones enteras, pues sí se van a ver bastante afectados y con ellos, por supuesto, la fauna, ¿no? Porque también con estos recursos que ellos obtenían era que los destinaban a protección del ecosistema o de las especies en contra de la caza, para parar la tala ilegal, el tráfico y la extracción de especies, ¿no? Entonces, también el hecho de que todas estas personas se tuvieran que resguardar, pues va obviamente a traer de regreso, va a ser un retroceso, se va a regresar a que sigan llegando los cazadores furtivos, la tala ilegal, ¿no? Los extractivistas. De hecho, un buen amigo tiene un proyecto así en la isla de la Concepción, en Chiapas, y justamente, ¿no? Ya reportó que como tuvieron que salir de la isla por la cuarentena y a resguardarse, pues obviamente regresaron los cazadores, ¿no? Entonces, yo creo que esos van a ser de los problemas que vamos a estar enfrentando, un retroceso que va a haber y en el que precisamente necesitamos que más personas estén informadas gracias a iniciativas como esta y estarse educando constantemente, porque ahora sí vamos a necesitar a todas las manos posibles, ¿no? En campo para proteger a la biodiversidad. Y el hecho de que haya menos presión por el ser humano, el turismo y demás, ¿no permite eso una distribución un poco más amplia de las especies que se veían confinadas por, Claro, sí? sí, claro, eso es la parte positiva, ¿no? Inclusive aquí en la ciudad, yo estoy haciendo ahorita un proyecto de conservación de fauna de la Ciudad de México. Se ven, ¿no? Que están como que un poquito más aventureros los animales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ves a los tlacuaches que ya incluso salen de día a buscar Ujú. comida porque hay menos tránsito, porque hay menos gente, un poco más a los cacomixles que son súper tímidos, ¿no? Es un poquito más fácil verlos y sí están retomando, ¿no? O sea, como que está esta contradicción. En un lado, pues regresaron ahora sí que los humanos malos, por así decirlo, y los están amenazando, pero en el lado en el que, pues, obviamente la presión que había era de urbanización, que no es que hubieran cazadores, pues los animales sí están más tranquilos, ¿no? De que retomaron ese ecosistema, inclusive en lo urbano, ¿no? En los parques no ves gente, ni siquiera por ejemplo, en la Ciudad de México, en varias de las ANPs fueron cerradas, como el Bosque de Ujú. Tlalpan. Entonces, pues han de estar a todo dar. Para ellos es unas vacaciones muy, muy buenas de los humanos, ¿no? Entonces, está muy interesante estos dos factores, así lo veo. Me llama la atención a propósito de tu señal, a propósito del ecoturismo, que son esfuerzos comunitarios. Eso es Sí, algo, el involucrar a la comunidad en esos esfuerzos de conservación, de educación, etcétera, es algo sumamente importante. claro. ¿Cómo vamos en esos esfuerzos? ¿Se están diseminando o son destellos aislados? Pues creo que ahí van. Creo que estos últimos años se le ha dado más importancia a la educación ambiental y a este tipo de proyectos de involucramiento social, ¿no? Creo que desafortunadamente fue un desatino en la conservación durante muchos años de que todas estas prácticas, perdón, fueran nada más reservadas para la comunidad científica y que no se involucrara a la sociedad y que no se buscara educar. Por mi experiencia como educadora ambiental, creo que verdaderamente no va a haber resultados tangibles y duraderos en la conservación si no hay educación. Y porque aparte la educación nos abre las puertas a entre todos pensar alternativas económicas, pensar alternativas de todo tipo, ¿no? Y muchas veces, pues, la gente de alguna comunidad en específico, pues ellos son los que mejor conocen su comunidad, inclusive conocen muy bien a la fauna y a la flora que habita ahí. Y si no los involucramos, no va a haber tampoco aprendizaje mutuo y no se van a poder realmente traer soluciones, inventar soluciones, ¿no? Que involucre tanto al humano como a los animales, ¿no? Entonces, sí tenemos que irle metiendo todavía más. Ya se está haciendo, ya se está abriendo más este campo, pero creo que tenemos ahora sí que reforzar ahí y tratar de fortalecer toda esa parte de acción comunitaria y educación. Y ese es uno de los puntos en los que convergemos nosotros, Claro, ¿no? Ciencia y más, y el esfuerzo que hacen ustedes en educación, sí, por que esa es una supuesto, de las grandes carencias de este país. así es. En fin. Y en sitios en particular, ¿estás ahora solo en Chiapas trabajando?
No, ahorita estoy en la Ciudad de México con este proyecto de Fauna de la Ciudad de México, que es un proyecto fotográfico y educativo, donde el objetivo es tratar de documentar la mayor cantidad de las especies que viven aquí en la ciudad posibles, ¿no? Porque es una ciudad tan grande, tan poblada, que la gente realmente no piensa que en la enorme Ciudad de México de concreto habiten todavía 2.254 especies distintas de fauna, ¿no? Y justo la gente no sabe. Y si no sabes, no puedes conservar, no puedes ayudar, no puedes involucrarte, ¿no? Entonces también parte es que con las fotos, con ayuda de las fotos, estar yendo a escuelas, a diferentes lugares públicos y hacer estos talleres educativos para niños, para adultos en general, y así ir compartiendo lo que se sabe de estas especies, decirles a la gente cómo se pueden involucrar, que puede ser un involucramiento desde decirle a tu vecino que deje de envenenar a los animales, ¿no? O sea, cositas así, acercarlos a otras asociaciones o gente que esté haciendo trabajo como recolección de basura, observación de aves, reforestaciones, ¿no? Entonces, pues ahí va el proyecto. Digo, tristemente también pues se paró con todo esto de la pandemia, que ya creo que también es otra desventaja que todos hemos parado actividades, ¿no? Tan importantes como es pues la educación. Y pues en eso ando ahorita. Qué bien, 2.254 especies entre invertebrados y vertebrados, ¿no? Así es. Ya, Inclusive la Ciudad de México tiene en aves nada más 300 y cachito y muchas especies son migratorias. Todavía muchas especies migratorias escogen el Valle de México para pasar el invierno, ¿no? Entonces, pues es importante que la gente sepa estas cositas. claro. ¿Y crees tú que esta crisis despertará en algunas personas ese proceso mental de reflexión? ¿Qué es lo que está ocasionando esta crisis? Espero que sí, espero, tampoco quisiera ser demasiado optimista. Yo creo que todavía va a seguir habiendo mucha chamba por hacer, de mucha concientización, de mucha educación, pero quiero pensar que sí habrán un poquito más, aunque sea de personas interesadas en todo esto, que la que había anteriormente. Ayer en una charla con el doctor Sarucán, ah, lanzaba una cifra, el número, bueno, la gente que vive en la población actual del planeta consume 1,5 veces los recursos que requiere, es decir, está consumiendo 1,5 veces el planeta. Es una carrera terrible y eso es parte de lo que tenemos que entender. Claro, claro. Muy bien, Tamara. Regresamos contigo en un rato. Quiero pasar ahora a platicar con la directora general de un santuario que se encuentra en el oriente del área metropolitana, que es El Nido. Carolina Estudillo Guerra, directora general de El Nido. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Eh, Más importante todavía, ella es hija de Jesús Estudillo López, que fue creador del santuario El Nido, médico veterinario, si no me equivoco. Um, Sí, Así perdóname, es. y para esos efectos es lo más importante de mi currículum, así es que no perdamos el tiempo. Ya, Te perfecto. Muy aconsejo. bien. Lo más Gracias por la atención. relevante, no, muchas gracias a ustedes, lo más relevante para el tema que nos atañe es eso, que pues, soy la hija del fundador y eso implica el tomar la estafeta, ¿verdad? Así Bueno, es. pues muchísimas gracias, de verdad un honor a Ciencia y Más, esta doble invitación, en primer lugar para la entrevista increíblemente bien hecha en el número 3, y bueno, pues ahorita en este foro, y pues un placer, Tamara y Mariana. Muchas gracias. Sí, pues les comento que el santuario se fundó desde 1974 a través de una constante transformación de un terreno semiárido, ¿no? De un tamaño aproximado a 9 canchas de fútbol, y a través de la pasión y el trabajo constante se transformó en un microclima, es como un micromundo con 5 microecosistemas distintos, ¿no? Selva, pantano, pastizal, ¿no? Todo esto con el fin de crear un refugio adecuado para las aves, que, bueno, fue la pasión sin precedentes metarracional de mi padre, que a partir de ese amor
decidió destinar pues sus recursos, su conocimiento, su vida misma, ¿no? Tú me van interrumpiendo y cuestionando, porque si no me voy a seguir como hilo de media. Adelante. Ustedes me van preguntando y acotando. Entonces surge esta iniciativa producto de una pasión volcánica, que no hay más, ¿no? Él fue académico de la UNAM muchos años, llevó la cátedra de patología aviar, y bueno, su gran misión era construir un refugio adecuado para las aves que estaban pues corriendo grave peligro de extinguirse del planeta por la vertiginosa destrucción de las selvas y de los bosques, ¿no? O sea, él vio la tendencia y dijo, pues no puedo frenar esto, ¿no? Cuando menos voy a hacer un refugio, ¿no? Que permita lograr un trabajo serio científico de conservación ex situ, ¿no? Es decir, un banco de germoplasma, pues al mero estilo de un arca de Noé. Y un arca de Noé, pues tiene una finalidad, ¿verdad? Que es llevar a los protegidos a un lugar seguro, a su casa, ¿no? O sea, el retorno a casa. O sea, el arca de Noé no tiene la función de estar dando 1000 vueltas en el océano forever, ¿verdad? Entonces, en esta alegoría del arca de Noé hace que el nido tenga 3 grandes objetivos. Conservación ex situ, que para esto, bueno, pues ya hay pues una serie de conocimiento pues amplísimo, ¿no? Que por supuesto tenemos toda la intención de compartir con los centros de conservación, tanto en protocolos médicos como en protocolos nutricionales y ambientales, ¿no? O sea, la conservación de especies silvestres en peligro de extinción en cautiverio es un mundo de conocimiento y de experiencia, y el 90% es observación de las aves en sus medios, ¿no? Un ejemplo muy concreto, el quetzal mesoamericano, ¿no? El santuario del nido fue el primero en lograr no solamente la conservación en cautiverio, sino la reproducción en cautiverio, ¿no? Y esto es un éxito sin precedentes. ¿Por qué? Pues porque, como bien estaba esbozando Tamara, la red biótica es un conjunto de conexiones, ¿no? De seres y de fenómenos, o sea, temperatura, humedad, etcétera, o sea, conexiones infinitas. Entonces, si te falta un elemento, el que quieras, de alimento, de temperatura, de oxigenación, te faltó 0,0.1 de hierro, ¿no? Pues el animal se muere y menos se va a reproducir. Ahora, siguiente reto. No había literatura, o sea, es como para calibrar el tema, ¿no? No había literatura científica sobre la reproducción en cautiverio de quetzal porque no se había logrado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánta humedad? No se sabe, mano. Entonces, ya sabes, bitácora, 24 horas, un equipo que se iba pasando la estafeta hasta que se logra, ¿no? Otro caso semejante es el caso del pavón, ¿no? El pavón, bueno, pues que es una de las aves endémicas de México, y como acotaba Tamara, ¿no? Hay 10,000 especies de aves en el mundo, 10,000, y el 12% son mexicanas, ¿no? 100 especies de ese 12% son endémicas, o sea, nada más hay en México, ¿ok? Y sin embargo somos el número 11, ¿no? A nivel mundial de especies de aves en peligro de extinción, o sea, ocupamos el horrendo número 11, ¿no? Que tiene que ver con nuestra riqueza también, ¿no? Y también con la inconsciencia, ¿ok? Entonces viene el segundo tema que es crucial en el nido, que es educación ambiental. Y me apuran, yo no sabría decir cuál de estas áreas es la más importante. ¿Por qué? Porque sin crear una red, una masa crítica de conciencia profunda ambiental que tiene que ver con ya romper esa ilusión creada por la mente humana de que somos seres separados, ¿no? De que somos independientes. Yo y el agua, yo y los ecosistemas, yo y los animales, es una tontería. Y es una de las grandes enseñanzas que nos vino a dar el COVID-19. ¿Cuál? Todos somos parte de la red biótica. No puedes dañar a otros sin dañarte a ti, ¿ok? La red de causas, conexiones y efectos es palpable. ¿Qué hicimos?
por siglos le dimos en la torre a los ecosistemas pensando que éramos los dueños, una ideología viejísima, ¿no? Yo soy el dueño, yo soy aquel, ¿no? Entonces yo voy a disponer. Entonces los animales y los ecosistemas son recursos de explotación ilimitada a mi alcance, ¿por qué no? Bueno, ese terrible error cognitivo que generó, bueno, pues que se dañaran las barreras naturales protectoras para evitar la zoonosis, ¿no? Bien, todos, felicidades. O sea, ya es un efecto de lo que tú, raza humana, hiciste, de lo que hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El principio central de la educación en el nido, ¿no? Es la conciencia del principio de la realidad, la interdependencia, la interconexión, ¿no? No somos seres aparte y muchísimo menos somos los dueños, ¿no? Y los animales no son objetos. O sea, ese principio de la realidad se traduce en muchos efectos que a su vez hay un cambio de actitud, no es una educación, un conjunto de datos que pues no te impacta mucho, ¿no? La monografía de la PAPE, o sea, no, es un cambio de actitud, ¿no? Al reconocerme a través de metodología pedagógica como parte, ¿no? Como parte del ecosistema. Entonces, esa es la apuesta y fíjate, al estar el nido ubicado a 30 minutos de la Ciudad de México, en Ixtapaluca, Estado de México, pues todos sabemos, ¿no? Ixtapaluca, desgraciadamente, está en semáforo rojo en temas criminógenos delictivos. Es el número 1 del Estado de México en delitos de secuestro, extorsión y narcomenudeo, ¿ok? ¿Cuál es uno de los aportes del nido? Que ha sido un semillero. O sea, la oferta educativa abre en el 2003, ¿no? En esta zona de Ixtapaluca. Y ha ofrecido educación, o sea, en los ecosistemas recreados, ¿no? Con las plantas de cada microclima, pues plantas de diferentes regiones del país, Chiapas, Veracruz, ¿no? A una gran cantidad de personas y es interesantísimo ver lo que ha pasado después de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, te platico, se ha impartido educación a más de 3,000 estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Se ha impactado, se ha dado servicio educativo a 3,000 instituciones educativas, ¿no? Ahora, más de 1,500 jóvenes guías, provenientes en una mitad, 50% de servicio social de bachillerato, después de hacer su servicio social en el nido, decidieron dedicarse a profesiones relativas a la conservación y al medio ambiente. O sea, hay un impacto duradero, ¿no? Es como un semillero. Eso es un aporte crucial, ¿no? O sea, coincido plenamente con Tamara. La educación sin esto no va a haber nada, ¿no? Y aunque nos dedicáramos solamente a la conservación ex situ, pues tiene un tiempo fijo, ¿me explicó? O sea, la conservación ex situ no se puede quedar ahí. Y te puedo contar muchísimas cosas del impacto súper positivo que ha tenido el área educativa en el nido en la comunidad de Ixtapaluca, que es el único pulmón que hay en Ixtapaluca, y el único centro, además de esparcimiento familiar sano. O sea, que vaya toda tu familia, además estás en contacto con la naturaleza, y además hay modelos educativos especializados por edad, ¿me explico? Entonces, bueno, de eso te puedo hablar muchísimo, pero termino con, bueno, acótenme, ya les dije, que me voy como hilo de media. La conservación in situ, que es el siguiente reto importantísimo, ¿no? Que tiene el nido. Bueno, ¿por qué? Porque por primera vez, por paradójico que suene, ya empieza a ver las condiciones a través de iniciativas muy interesantes de CONAMP, ¿no? Y estamos generando pues un contexto de integración de diferentes voluntades, tanto gubernamentales como académicas, como de ONGs, ¿no? de asociaciones, para poder estudiar cuáles de los individuos de las especies pudieran ser reinsertados a su medio. ¿Me explico? Es todo un trabajal. O sea, si es un trabajal la conservación ex situ, in situ no se queda atrás. Entre otras razones porque tienes que empezar con lo que dijo Tamara. Educación in situ, es decir, educación a los pobladores de las regiones a donde vas a enviar los animales. Si antes no educas y no tienes un éxito real, contundente en la materia, no puedes enviar a los animales. Además de los estudios y monitoreo biológico. O sea,
Si esto no se logra antes, que es lo que dice Tamara, va ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es un panorama en el que todos, de todas las instancias, y principalmente el público en general, por eso es increíble la iniciativa de tu revista, de Ciencia y Más, pues tenemos que unir, porque tenemos muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo para disminuir el impacto muy negativo que tenemos en los ecosistemas y en la fauna. Entonces, cada vez que se extingue una especie, además de que pierdes la información genética de millones de años, además de eso, vas rompiendo esa red, ¿no? Y por eso comentábamos, bueno, la iniciativa de mi papá en su momento, hace 50 años, es el arca de Noé con un letrero en la proa, ¿no? Adelante, la parte de adelante. Es proa, papá. La parte de adelante, en la proa. Si se mueren ellos, morimos nosotros. Porque somos una red. Claro. Entonces, cada vez que una especie desaparece del planeta es gravísimo, gravísimo. Y los efectos, pues, son varios, ¿no? O sea, y te digo, la enseñanza de la pandemia ahorita es impactante, ¿no? Eso se pudo haber evitado, rompimos las barreras bióticas, naturales, protectoras que evitaban la zoonosis. Y vienen más pandemias, ¿eh? No es la única. Y llegó para quedarse. Además, el virus llegó para quedarse y vienen más, ¿no? Entonces, urge el cambio de conciencia. Entonces, bueno, pues, ya te esbocé, grosso modo, lo que es el nido. Y ya para retomar el tema central, ¿cómo impacta, justamente la cuarentena y la contingencia impacta al nido? Doble. ¿Por qué doble? Uno, porque no puedes seguir con esa labor educativa presencial. Que te digo que te puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Claro. Del impacto súper positivo en la localidad, ¿no? Y hacia afuera. ¿Por qué? Porque otra de las ventajas es que ha dado educación a todos los niveles sociales, sin importar, ¿no? De varias escuelas, ¿no? No importa el nivel social y los impactos se siguen dando, ¿no? Y es increíble, por ejemplo, conocer veterinarios que, fíjate, yo fui en preparatoria al nido y por eso decidí ser veterinario. Oye, padrísimo, ¿no? O no, pues yo fui al nido, servicio social de veterinaria, no sabía a qué rama de veterinaria dedicarme y ahora ya sé, fauna silvestre. Es padrísimo porque ahí vas viendo el impacto. Bueno, la educación presencial no se puede dar. Desde el 25 de marzo cerramos, ¿no? Y el doble impacto es que es la única fuente de recursos para mantener a los más de 1,300 animales en la torre. Porque sea como sea, tú no puedes bajar la calidad de vida de los animales. O sea, el alimento no es que, bueno, denme de la central de Quinta. Claro que no, se te muere. Claro que no. O sea, el mismo nivel de alimentación, de cuidado, de atención, de medicamentos, el equipo técnico que los tiene que cuidar y que el 99% de la medicina es preventiva, ¿no? Está cañón, ¿cómo le haces? ¿No? Entonces, bueno, clamando a la sociedad de, oigan, son nuestros compañeros de planeta. O sea, no son mis animales de mi colección, no, para nada, ¿no? Son los animales del planeta, son nuestros compañeros, llevan esperando por décadas la posibilidad de retornar a casa, ¿no? Imagínense que después de todo esto, por la contingencia y no tener recursos, se mueran. Estamos hablando de animales importantísimos, como el quetzal, ¿no? Como el pavón, como el águila elegante, el águila arpía, ¿no? O sea, rarísima. Entonces, esto es grosso modo los 3 ejes del nido: conservación in situ y educación, ¿no? Y ante esto, bueno, pues estamos explorando nuevas vías. ¿Por qué? Porque será el sereno, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, claro, y que se mueran. Entonces, claro, nuevas vías, por ejemplo, educación en línea, nos está apoyando increíblemente el Tecnológico de Monterrey para esta iniciativa de seguir educando en línea a todos. Y bueno, pues ahorita nuestro gran peligro son los donativos. O sea, si no llegan donativos ahorita en lo que está esto desequilibrado y que no, pues no tenemos ingresos, nos puede llevar, o sea, nos puede cargar el payaso, literal. Y lo de menos es que nos lleve a nosotros. O sea, estos animales ya no hay, literal. El nido es el lugar que tiene más quetzales en el mundo, en cautiverio. Wow. En el mundo, en cautiverio, con los estudios necesarios para poderlos conservar. Nadie más. O sea, el zoológico de Tuxtla Gutiérrez tiene 3, ¿no? O 4. Xcaret tiene 1. ¿Qué necesitamos hacer? Una línea de studbook, de studbooks para poder meterlos en programas de posible
reintroducción que lleva tiempo, intercambio de saberes, ¿verdad? Claro. Pero eso necesita tiempo y necesita, primero, que no se mueran, ¿no? Y para eso necesitamos apoyo económico. Así Claro. las cosas. Claro. Qué interesante, Carolina, qué interesante. Confieso que desconocía mucho del trabajo del nido, a pesar de la entrevista y demás, pero el detalle que has presentado en el trabajo del nido me parece formidable y un esfuerzo sumamente interesante. Yo siempre he pensado que las comunidades, a veces me siento como que esos esfuerzos que hace uno como académico, como investigador, para ir a las comunidades y enseñarles, y esto es lo que quiero poner así como entre comillas, enseñarles cómo hacer las cosas a etnias o a grupos que llevan centenas de años viviendo en un ecosistema, a veces me parece contradictorio, ¿no? Porque me parece que es como una posición de conquistador, ¿no? Yo llego a enseñarte cómo se deben de hacer las cosas. Totalmente, y fíjate que, exacto, es el paradigma que queremos cambiar, ¿no? O sea, el paradigma de la especie que domina y explota, que es la especie humana, y particularmente un grupo de esa especie humana, ¿no? A la especie que cuida, defiende y protege. Y lo que dices es bien importante. No, es una suma de saberes. Ellos saben muchísimo más que nosotros en cuanto a las relaciones. Tamara no me dejará mentir. No es que yo llegue con el hilo negro y se lo imponga a manera de virreina, no es eso. Es yo me voy al lugar y aprendo de ellos y escucho, ¿verdad? O sea, Tamara me puede explicar más este asunto, pero no es el tema de que llegó el virrey, para nada. O sea, Tamara puede ahondar en esto, ¿sí o no? Sí, o sea, como dice Sandino, ¿no? Creo que a veces como investigador, como académico, puede ser que sí se suben un poquito los humos y todo, y crees que vas a llegar a enseñar, pero realmente es al revés. Hace 8 años, que fue ahora sí que mi primera experiencia así en una comunidad bien en la selva, en Veracruz, ahí cerca de los Tuxtlas, inclusive venían varios compañeros que eran biólogos, ¿no? Y realmente los que acabaron aprendiendo de ellos, nosotros íbamos a enseñarles, ¿no? Un poco de ecoturismo, sobre todo yo iba más como para enseñarles inglés, ¿no? Porque sí tienen ellos ya una iniciativa de ecoturismo y recibían turistas extranjeros y todo. Al final fuimos nosotros los chavos los que acabamos aprendiendo un mundo de parte de la comunidad, ¿no? O sea, porque como dices bien, Carolina, o sea, ellos llevan toda su vida viviendo en determinado ecosistema con todos los animales, con todas las plantas, todo. Saben cuándo va a llover, saben cuándo anda un animal cerca, o sea, saben todo, todo, todo. Y Exacto. sí, o sea, creo que, claro, podemos aportar, pero siempre creo que vamos a aprender más de ese lado. ¿No? Uno como el forastero aprende un poquito más, Totalmente. ¿no? Entonces, Totalmente, es más bien abrir espacios conjuntos claro. de sustentabilidad económica, o sea, pero no, o sea, no les vas a enseñar el hilo negro, ellos saben más, pero un espacio, ¿no? Que no se vean aplastados por el sistema y que no les quede de otra. A ellos les duele destruir su casa, o sea, no crean que, jejeje, vamos a enjaular a todas las guacamayas porque somos malos. Claro que no es así. Pero si no tienes que comer porque no hay alternativas conjuntas, que decía la doctora Carabias y el doctor Sarucán, no sé si estuvieron en el Colegio Nacional, en el foro que hicieron en línea hace 2 semanas, increíble, que llamaron a una serie de líderes jóvenes, ¿no? Y justamente apuntaban hacia esto, ¿no? A ver, el reto es una educación ambiental sustentable, económica y socialmente. Y Sí, claro. conjuntar saberes. O sea, Claro, no es nada más de llegar y decir, no, ya no atrapes a los animales y deja de talar, está prohibido. Es como de, oye, no hagamos esto porque tenemos esto, ¿no? exacto, O sea, pasarnos a exacto, la alternativa. Ajá. exacto. Un muy buen ejemplo es la isla Contoy de Tiburón Ballena. En aquel entonces el director de esa área natural protegida hizo un maravilloso trabajo, justo eso, ¿no? Recogiendo los saberes de las personas que viven ahí, los saberes pues de las corrientes marinas, de cuando vienen el tiburón ballena, etcétera, y lo único que hizo fue darle forma a eso. Y entonces ellos mismos son dueños de ese proyecto y lo cuidan, Súper, ¿sí? padrísimo. Entonces es ecoturismo, porque Claro. ellos saben cuándo sí, cuándo no,
qué decirles a los turistas, ¿no? De, oiga, o sea, no, ahorita no se puede meter a nadar, o sea, no toque al tiburón ballena, o sea, no se eche ese líquido, ya lo saben, y lo hacen ellos. Claro, claro, está muy padre. Está padrísimo. Ese tipo de articulaciones son lo que tenemos que saber hacer. Exacto. Muy bien. Sí, muy interesante. Esto, como tú dices, es un hilo larguísimo y podríamos seguir platicando de este mismo tema. Pero quiero darle la palabra a Mariana, doctora Mariana. María. Mariana, que nos contribuyó con un artículo muy interesante acerca de los residuos biológicos infecciosos que están hoy en día siendo generados a partir de esta epidemia y de esta crisis sanitaria. Ella es especialista en legislación ambiental. Mariana, el micrófono es tuyo. Gracias, pero yo no me voy a quedar atrás de platicar un poquito de esto que hablaban de la interrelación de las comunidades y la naturaleza, porque me parece también increíble que desde la perspectiva legal no lo hayamos aprendido, ¿no? O no lo hayamos reconocido, porque creo que todo aquel que tiene conocimiento legal tiene que ser suficientemente, ¿cómo le diría?, sumiso para comprender que la legislación se genera a través de un conocimiento que viene y puede ser de o pueblos o comunidades o de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahorita que hablan de eso, por ejemplo, el tema de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Son como datos pues que se nos hacen ver a los abogados, inclusive a veces hasta inservibles, porque tenemos que solo voltear a ver lo que hay en estas comunidades para entonces saber que mucha de nuestra regulación no está pues ni a la par de las necesidades, ni satisface los requisitos que nuestros pueblos requieren. Y no solo hablar de las pueblos y comunidades, sino del entorno en general, ¿no? Entonces, el punto central que escuchaba tanto de Tamara como Carolina es el tema de la educación. Y creo que falta mucho el tema de la educación en temas también legales. Falta mucho reconocimiento de la ciencia en la legislación ambiental. Parecería ser que estamos disociando los temas económicos, estamos disociando los temas de avance y de desarrollo. Por un lado las leyes, por el otro lado avanza el ambiente, por el otro lado avanza las comunidades y no, así como lo ve Tamara y Carolina en un tema de red de relaciones físicos o biológicos, esos son los términos, pues también nosotros tenemos que ver que entre ciencias existe esta red de relaciones y ahí es donde el derecho ambiental al final del día encuentra, voy a utilizar la palabra que le encanta a Carolina, el nido, ¿no? Y el nicho de oportunidades en donde podrían llegar a concatenarse todas estas ciencias y estos conocimientos. Yo creo que a la luz de lo que está sucediendo hoy en día con el tema del COVID, yo sí quisiera dejar muy en claro que lo que estamos viendo es si esta interconexión entre los países, entre las sociedades, pero también lo que estamos viendo es las vulnerabilidades de cada uno de las pues de las pequeñas comunidades o grandes comunidades en las ciudades a nivel micro o macro. Creo que lo que nos está enseñando el COVID en tema ambiental, porque existe evidentemente una vinculación entre temas de salud y en tema ambiental, es que hemos sido suficientemente orgullosos y no hemos comprendido, como ya decía Carolina, que somos una parte más de esto y que sufrimos las consecuencias igual en un pueblo, en un país desarrollado o no desarrollado por la misma situación, aunque obviamente el grado es distinto porque pues no se tienen al alcance ni los niveles hospitalarios, ni las atenciones económicas, ni la reacción de los propios países. Pero lo que estamos viendo, lo que decía es que somos un mundo que vive interconectado, es el mismo virus para todos, o sea, el título y la mutación es el mismo para todos. Yo creo que la cooperación internacional en temas de salud, como el tema del COVID, pero también en temas ambientales, es sumamente importante. Hay escenarios diversos en temas de riesgo, pero el riesgo está en todos los lugares y como les decía, yo creo que la ciencia deberá y debe, ¿no?, apoyar en temas de política pública y de legislación. Entonces, viendo todo esto, creo que desafortunadamente no ha habido la respuesta, esa es
esa es mi óptica, no ha habido una respuesta, una atención debida ante este escenario de crisis de salud en la misma proporción que debería de haberse atendido o deberíamos de estar atendiendo los temas ambientales, ¿no? Vemos al COVID hoy como el monstruo que nos ataca y que nos encierra y que nos pone en un rincón, pero la realidad es que hoy en día ya hay mucha gente que vive así por temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces, sí me sorprende estas políticas públicas tan extremosas y ver a estos políticos que toman las riendas de sus países hablando respecto al COVID como esta gran situación que atender, pero parecería ser que no quisieran voltear a atender los temas ambientales le decía, ¿no? al mismo nivel. No hemos comprendido lo que es la sustentabilidad, no hemos entendido que hay que poner en misma paridad los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales. Seguimos poniendo al frente el tema económico y para muestra no necesito ser ni doctora en temas de medicina ni científica de Harvard para ver que una mala decisión de política pública por echar a andar otra vez una economía está cobrando otra vez vidas, ¿no? Y eso es porque estamos más preocupados por el avance y claro que las economías son importantes, pero estamos más preocupados en eso que por realmente atender de fondo lo que está sucediendo. Como ya decían, esto es un virus, es uno muy grande y con muchos efectos, pero van a venir otros, ¿no? Y lo que va a generar en el otro campo, el cambio climático, son muchos y efectos que no van a ser reversibles. Entre muchos de los temas que hay en tema ambiental, pues es el tema de los residuos, ¿no? Hoy se habla del tema de los biológicos infecciosos, pero bueno, debo decir que el tema de los residuos siempre ha estado ahí, ¿no? Tamara, escuché que ganaba por ahí el tema de la National Geographic. Bueno, pues tenemos Planet of Plastic de la National Geographic. Es decir, hemos tenido bombardeos en diferentes etapas y en diferentes momentos de nuestro desarrollo al tema de los residuos ahí, pero creo que nunca se le ha dado la atención debida. Y hoy pues cobra mucha relevancia hablar de biológicos infecciosos, ¿no? Porque hasta el nombre tiene caché, pero la realidad es que creo que hay una deficiencia en muchos pasos del tema de los residuos y bueno, pues hoy tocaría hablar de los biológicos infecciosos, pero sí debo decir que es uno de los muchos que existen en esta clasificación que se ha dado desde la perspectiva legal. Lo más básico que debemos reconocer para que entendamos por qué estamos hablando de residuo es que un residuo es un material, un producto que ya no vamos a utilizar, pero que es probable que a lo mejor se utilice por otro y se vuelva a incorporar en la cadena o en el uso, ¿no? ¿Ibas a preguntar, Sandino? ¿O sigo? Ok. Entonces, pensemos que el residuo prácticamente es algo que yo utilizo y que desecho y ya para mí ya no es útil, pero quizá Carolina o Sandino o Tamara lo quieran utilizar, lo puedan revalorizar o lo puedan incorporar en su cadena. Ahora, ¿cómo se vio en la perspectiva legal ambiental esta necesidad de empezar a regularlo? Brevemente, la legislación ambiental no surge como debería haber sucedido como un acto de buena voluntad. La legislación ambiental a nivel internacional y nacional surge por un tema de salud. Empezaron a haber muchos sucesos y gran contaminación, por ejemplo, en Inglaterra, aves que caían, y empezaron a darse cuenta que había algo, ¿no? Algo extraño que debía de atenderse y se empezaron a dar cuenta pues, que había situaciones que estaban vinculadas entre las condiciones ambientales y la salud de la población y algunos efectos en la flora y la fauna, pero pues como somos y tenemos una visión antropocentrista, siempre era primero el hombre, entonces se reguló primero temas de salud y después ampliamos el espectro y nos fuimos al tema ambiental. Y nosotros copiamos prácticamente en temas de residuos la legislación en Estados Unidos. Se dio mucho el impulso, le digo, no porque seamos muy buenos en México, sino porque hubo presión internacional a raíz del primer Tratado de Libre Comercio
que se metió por ahí, afortunadamente, temas ambientales, y entonces tuvimos que empezar a mover todo desde 1988 con la primera legislación. Y entonces se va empezando a ver como un marco muy general, muy general, hasta lo que hoy tenemos, que son leyes ya muy específicas. Tenemos una ley particular para temas de residuos, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y ese es a nivel federal, y tenemos otras leyes a niveles locales, hasta que se va desmenuzando la normatividad, que yo me imagino que los biólogos lo verán como los animalitos más pequeños, ¿no? Ya llega el hongo, la moleculita, perdón por mi comparación, no soy bióloga evidentemente, pero bueno, hasta la última parte de la cadena. Tenemos, por ejemplo, estas normas oficiales mexicanas, ¿no? Que son instrumentos, que son jurídicos, y que lo que hacen en realidad pues es desde una perspectiva jurídica, pero técnica, mezclan el conocimiento y entonces te ayudan a regular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos un marco muy general federal, que es esta ley que para los que se quieran empezar a hablar como abogado ambiental, le pueden decir la ley GPGIR, entonces para no dar todo el nombre. Entonces tenemos esta ley federal que es la ley GPGIR, que tiene su reglamento, y de ahí han nacido otros instrumentos, y hay uno en particular que es una norma que se dedica específicamente para los residuos biológicos infecciosos. Entonces, la ley general por cierto, se llaman las leyes generales, así como con un dato para que se lo lleven hoy, si van a cenar con alguien, hoy aprendí que las leyes generales lo que hacen es distribuyen las competencias, y entonces le dicen a la federación qué es lo que le toca, le dicen a los estados qué es lo que le toca, y le dicen a los municipios qué es lo que le toca, ¿no? Entonces estas leyes generales son, digamos, el papá, y le distribuyen las competencias, y esta ley lo que dice, bueno, pues qué le va a tocar a cada uno de ellos, y además qué residuos va a empezar a regular. Entonces dice, bueno, vamos a poner orden en casa, vamos a hablar de 3 grandes grupos de residuos, y habla de los residuos famosísimos, que son los sólidos urbanos, que son los que ustedes y yo generamos en nuestras casas. Cada vez que sacamos nuestra bolsa de basura a la calle, tenemos este tipo de residuos sólidos urbanos. Y ahí el gran problema que tenemos es que en México, y ya voy a hablar netamente de nuestra raza de oro, el problema que tenemos es que no hay una conciencia de separación, ¿no? Entonces, la problemática en los residuos urbanos es que nos separamos de nuestras casas, es que tenemos este pensamiento de pues el señor de la basura lo junta, ¿no? Ya toda esta historia de los residuos que tenemos. Pero además, otro de los grandes problemas con los suelos urbanos pues es que no hay una cantidad suficiente de rellenos sanitarios para depositarlos. Entonces, cuando ustedes salen a la carretera y ven bolsas tiradas, no, esos no son rellenos sanitarios, eso es lo que no debería de existir, que son tiraderos a cielo abierto. Los rellenos sanitarios son lugares propiamente construidos con ciertas características. Después vienen los residuos peligrosos, que son residuos que tienen estas características, que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y los biológicos infecciosos. Entonces, cuando tienes un residuo y tiene una de estas características, dices residuo peligroso. Hay otra norma específica que te dice cómo tratarlos, cómo clasificarlos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los grandes problemas que nos enfrentamos en este tipo de residuos? Bueno, la principal, por supuesto, es no saber que estás ante un residuo peligroso, y entonces que no le des el tratamiento adecuado, porque además deben de saber que en sus casas seguramente tienen residuos peligrosos y ustedes no lo saben. Después, que no los depositas adecuadamente, ¿no? Llegas y tiras las cosas y lo mezclas igual la naranja que la jeringa, que a lo mejor un producto que sí es tóxico con a lo mejor una botella de cloro, ¿no? Lo tiras ahí. Y entonces, pues se van generando, a lo mejor en nuestras casas no el mismo impacto, pero si lo empiezas a ver en nivel macro, entonces tienes estas grandes industrias y estos grandes generadores que cuando no transportan, no manejan, no disponen adecuadamente de los residuos, pues los impactos ambientales se multiplican. Las grandes problemáticas que afronta México es que hasta probablemente unos 7 años había solo 4 confinamientos controlados. La diferencia, fíjense, residuos sólidos urbanos se llaman rellenos sanitarios, para residuos peligrosos se llaman confinamientos controlados, y prácticamente es generar una cajita de zapatos supuestamente hermética abajo de la tierra con unas membranas que no permitan esto que le llamamos muy científicamente los famosísimos lixiviados. Entonces no hay un número adecuado de confinamientos controlados.
Los transportistas deberían tener permisos, no los tienen. Hay muchos accidentes, los transportistas muchas veces dicen que los van a entregar a un confinamiento, que el confinamiento luego no existe, hay mucha falsificación de documentación, hay grandes problemas porque no hay una vigilancia adecuada, ¿no? Con 168 inspectores de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente no creo que pueda hacer mucho. Y además pues se van generando lo que conocemos como pasivos ambientales. Es decir, si yo nunca traté un terreno, ¿no? Y de repente se lo quiero vender a Carolina o a Tamara, y yo nunca les avisé que estaba contaminado y ellos se lo quedan por mucho tiempo, se va quedando ahí un terreno que no ha sido remediado y entonces se conoce como un pasivo. En México se han identificado muchos terrenos con pasivos ambientales, pero la gran problemática es no tenemos recursos o el Estado no tiene recursos o no existe el responsable para que lleve a cabo la remediación del sitio. Y aquí un paréntesis, igual que Carolina, por favor me van deteniendo porque si no yo también me voy. En uno de los lugares maravillosos que es Wirikuta, que seguramente lo conocen ahorita que ya me picaron el orgullo para temas de indígenas, entonces ya voy a arrancar ahí. En esos lugares que San Luis Potosí, un lugar minero, y hay muchos pasivos ambientales. A través de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se detectaron que ya se conocían los pasivos ambientales, pero como las mineras habían ido, nunca voltearon a remediar y obviamente como ya no estaban, pues ya no había quien atender. Y cuando se le dijo que era el Estado el que tenía que atender, bueno, pues hicieron como que no teníamos dinero, no teníamos recursos y ahí sigue, ¿no? Y bueno, pues no solo son los pueblos y las comunidades indígenas, digo, me gusta porque ahí está, es el pueblo Wixárika que está ahí, pero también es la comunidad que no tiene esta condición, pero que también puede estar en condiciones vulnerables, las que sigue transitando por estos sitios contaminados, estamos hablando de plomo, cromo, etcétera, ¿no? Y bueno, el caso famosísimo del río Sonora, y en fin, así nos podremos pasar el día y deprimirnos y llorar. Pero hay otro tipo, hay tercer grupo de residuos que son los de manejo especial, y ahí los abogados la verdad es que nos rompimos la cabeza porque lo que dijimos es, bueno, pues aquello que no sea de sólido urbano y no sea peligroso, pues llamémoslo de manejo especial, y así es, todo aquel residuo que no sea ni sólido urbano ni peligroso es de manejo especial, ¿no? Entonces sí, ya lo dejamos. Y tiene una razón de ser porque es el volumen o las posibilidades de que no sea un sólido urbano, no sea peligroso, son muy grandes, ¿no? Las llantas, las pilas, que a lo mejor no tienen estas características específicas de corrosividad, toxicidad, pero que tampoco están en tu casa todos los días generándose, bueno, pues les damos una característica especial. Entonces, esta es como la visión general, es la visión federal, y hay otra división que es a nivel local. Que ahorita platicaremos de ellos, que es donde terminaré hablando de los tapabocas. Creo que es como que la gente está muy preocupada por los tapabocas en lugar de salvar sus vidas, pero bueno, el punto aquí es, tenemos esta legislación federal y de ahí salen los residuos, en la clasificación de residuos peligrosos salen los residuos biológicos infecciosos, y aquí sí me voy a permitir leer la definición que da de la norma oficial mexicana, este instrumento técnico jurídico que yo les hablaba, de cómo define a un residuo biológico infeccioso. Dice que son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Esta es la definición legal. Si me dicen cuáles son esos, Mariana, dame un ejemplo. Bueno, lo clasifican generalmente, lo engloban en cinco rubros. Cada uno tiene sus especificidades y se van desglosando y todo, pero bueno, tenemos por ejemplo la sangre, los agentes patógenos, tenemos los famosísimos residuos no anatómicos, que es donde están las gasas con sangre, los paños a lo mejor, o los materiales que son desechables con secreciones pulmonares, todo el material que haya estado en contacto con, digamos, con una persona que ha estado dentro de un hospital, vamos a verlo así muy, muy general, un médico me va a matar, pero bueno, vamos a englobarlo más fácil, ¿no? Y los objetos punzocortantes, que ya sabemos pues, que son las agujas de las jeringas, las navajas, todo este instrumental que se utiliza a lo mejor en una operación y que desechamos. Entonces, ante todo esto estamos enfrente de un material o residuo biológico infeccioso que evidentemente por estas características, por su peligrosidad, por su característica de riesgo, pues tiene que tener un manejo especial, ¿no? Ojo, no quiero decir que uno sea más importante que el otro por una sencilla razón.
la gente dice, los residuos sólidos urbanos no pasa nada. Muy bien, ahora imagínate que no pasa nada en tu casa, pero multiplícalo por la cantidad de población que tenemos y disponlo incorrectamente, ¿no? Entonces los efectos que se generan no es por uno, es por el volumen. Y este ha sido un tema de discusión de que en realidad hay muchos residuos. Hay gente que desafortunadamente en su casa tiene enfermos, no hablo de COVID, con COVID o sin COVID, se atienden en sus casas, generan este tipo de residuos y no existe un manejo, no existe una obligación, no existe una norma que los impulse realmente a que sean manejados adecuadamente. ¿Qué sucede? Que el señor de la basura va a estar en riesgo, que si no se dispone adecuadamente va a haber ciertos efectos, ¿no? Entonces tenemos estas 5 clasificaciones y lo que hace esta norma dice, bueno, como hay diferentes tipos de hospitales, vamos a dividirlo en 3 niveles para cada uno darle un trato o ciertas características, ciertas reglas especiales, y entonces dice que hay hospitales nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y a grosso modo es dependiendo del número de camas. El 1 tiene 5 camas, el 2 tiene hasta de 6 a 60 camas y el 3 más de 60 camas, ¿no? Y además, pues dependiendo de las características del laboratorio, dependiendo, ¿por qué? Porque estamos hablando del volumen de residuos que van a tener que generar. Ahora, ¿qué sería lo más importante que yo tengo que tener en consideración cuando hago este manejo o cuando identifico que estoy ante un residuo biológico infeccioso, estoy en un hospital y ya tengo estas cinco rubros de mis entes, ¿no? de mi tipo de residuo biológico infeccioso? Bueno, tengo que ver si están en estado líquido o en estado sólido, y además tengo que poner muchísima atención, y esto es algo que creo que pocos en casa, si no trabajan en un hospital o no son médicos, poco ponemos atención, que es el envasado y la identificación, ¿no? ¿Por qué el envasado es sumamente importante? Porque no es lo mismo que yo tire una gasa que tire una jeringa. El material que necesito no es lo mismo tener una bolsa que tener un contenedor hermético en donde, aunque tenga la jeringa, puede estar en constante contacto con esta superficie, pues no la vaya a traspasar, ¿no? Entonces es muy importante saber qué tipo de residuo tengo, en qué estado se identifica, el tipo de envasado, y también ayudarle a la gente que está a nuestro alrededor poniendo un color, ¿no? No es digamos, tiene una razón el que tengamos el color rojo para identificar cierto tipo de residuos. Pues el rojo es peligro, a menos que sea uno daltónico, pues sabe que hay algo que tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces tengo un rojo, tengo un amarillo, que son los 2 colores con los cuales identificamos. Ya tenemos identificado, ya sabemos más en qué estado físico se encuentra, ya nos dimos tiempo para envasarlo. En un hospital, otra de las consideraciones muy importantes es el almacenamiento. ¿Cuánto tiempo puedo tener mi residuo, ¿no? Estamos atendiendo, voy a inventar, 35 camas. ¿Cuánto tiempo puedo tener ese residuo ahí en una esquina? Bueno, para empezar, no sería una esquina, sería un almacenamiento alejado de mis pacientes, con un cierto tipo de ventilación. Por ejemplo, te dicen que puede estar 30 días si es nivel 1, 15 días si es nivel 2 y 7 días nivel 3. Ese tipo de especificaciones son las que señalan las normas, ¿no? Te van desglosando y te van dando mucho más reglas más claras. Después de almacenarlo, le pasas la estafeta al transportista o al recolector, y no crean que es el señor de la basura el que va a ir a los hospitales, sino que tiene que ser un recolector y un transportista que esté especializado, que tenga un instrumento pues suficientemente, digamos, las condiciones tanto físicas como de operativas y de personal, que el personal conozca lo que está manejando, que exista una limpieza en ese transporte, que, por ejemplo, que no puedan aceptar bolsas que estén sobresaturadas, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando las bolsas en realidad solo se tienen que llenar un 80%? ¿Qué pasa si paso o sobrepaso ese cupo? Bueno, pues que seguramente el señor al momento de transportar puede romper ese material. Entonces, ese tipo de capacitación no lo va a tener el señor de limpia, que debería tenerlo, ¿no? Y ellos son los que deberíamos estar cuidando más. Pero bueno, lo que quiero decir es que para ser un recolector o un transportista tiene que tener un permiso, tiene que tenerse a Marnat. Y hay un principio bien interesante en temas de residuos que se llama la tumba a la cumba. Perdón, de la cuna a la tumba. Y estoy hablando aquí muy rárica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que nace el residuo hasta que se confina, hasta ese momento, todos vamos a ser responsables. El generador, el transportista, el que lo maneja, hasta el que confina, hasta que donde se deposita o se confina, o donde se le da el tratamiento final.
este principio es bien interesante porque al final del día lo que se busca es eso, no es, se lo di al transportista, oye, pero el transportista no tiene ni permiso, está manejando un niño de 14 años, lo tiró en el barranco, no, todos vamos a ser responsables. Yo creo que esta es una manera interesante de pensarlo, no solo en temas hospitalarios o no solo a gran escala, de decir, bueno, ya me voy del Facebook Live porque yo no estoy en un hospital, sino esta mentalidad de la responsabilidad solidaria es muy interesante porque nosotros también generamos, porque nosotros también impactamos, porque también nosotros somos responsables de lo que le suceda al señor de limpia, porque somos responsables de dónde va a quedar el residuo. Entonces, esta mentalidad de la que hablamos de antropocentrista o muy corta en cuanto a nuestra responsabilidad ambiental, creo que ha generado grandes impactos negativos al ambiente y es ahí en donde estos momentos, ¿no? En los que estás en tu casa, en los que te confrontas con temas como el COVID, pues tendrían que estar empezando a generar en nuestras cabezas, es decir, bueno, quizá yo también estoy ayudando, hombre, yo no generé el COVID, pero yo estoy ayudando, ¿no? A que las condiciones ambientales no sean las óptimas para mí, para las futuras generaciones, o yo no estoy, ni siquiera me estoy, no pretendo ponerme al corriente o leer un poco de cuál es la situación real, o sea que está mucho en nosotros, ¿no? Y ya para finalizar, que es algo que a todo el mundo le interesa, en temas de residuos, pues hoy todo el mundo tenemos que utilizarlos y si no utilizan tapabocas, por favor no me hablen, porque se me hace la cosa más inconsciente. Hay que utilizar el tapabocas, hay que seguir nuestras medidas sanitarias y demás, pero todos estos residuos puede ser que hayan estado en contacto con personas que sean o sea, que estén portadoras o no portadoras, ¿no? Y entonces ahí a nivel local, es decir, a nivel Ciudad de México, existe una clasificación específica que son los residuos sanitarios, que son residuos inorgánicos, y estos residuos sanitarios pues son los que estamos nosotros hoy en día produciendo, ¿no? Y generando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no te pido que vayas y busques una norma y que digas que conforme a tal numeral estás dando seguimiento, pero yo creo que es momento de utilizar un poco el sentido común, de decir, puede ser que esté contaminado o no esté contaminado, necesito ponerlo en una bolsa plástica, bolsa doble plástica, ayudar al que esté enfrente poniendo un etiquetado adecuado, ¿no? De qué tipo de residuo es el que estoy yo desechando. Y por supuesto, si estoy hablando de residuos como las jeringas, pues tener la precaución, ¿no? De quitar la jeringa, de que está tapada, estas pequeñas cosas que no se necesitan ser un genio para poder saber que hay que hacerlas, ¿no? Hoy en día está aumentando el nivel de generación de residuos tanto en los hospitales por obvias razones, pero también en nuestras casas. Ha habido un aumento no solo de este tipo de residuos, estoy hablando de los tapabocas o de jeringas o de gasas o de pañuelos o lo que sea, sino por ejemplo está aumentando la generación de residuos de plásticos, ¿no? Que la gente pues, estamos en nuestras casas, todos estamos consumiendo más, estamos esperando a que si somos afortunados a unos les llega la comida o pides de comer o a lo mejor sales pero todo está embolsado, plastificado y demás. Entonces creo que es un momento de plantearnos lo que se le llama en realidad la gestión adecuada de los residuos, que independientemente de la gestión integral de los residuos, que independientemente del tipo de residuo que estés generando en tu casa, o sea, como comercial, en tu casa, en la oficina o en donde sea, independientemente de eso, tiene que haber una responsabilidad de cómo de manejarlo, primero de cómo generarlo, ¿no? Si puedo evitar la generación, ahí es donde está la solución. Después, cómo manejarlo, cómo rotularlo y después cómo depositarlo o entregarlo a alguien que sí, ¿no? Entonces, estas prácticas de dejar la basura afuera de mi casa, estas prácticas de no avisarle al señor de la basura, pues que deberían de terminar, ¿no? Y si puede un comercial, pues ahora que estamos con este tema de ser mucho más, o deberíamos de ser mucho más empáticos, yo sí he visto que no todo el personal de limpia tiene la misma... las mismas herramientas de cuidado, ¿no? Pues los guantes o mascarillas o estos elementos que les pueden ayudar. Si alguien pudiera ayudarlos, al final del día nos están prestando un servicio público, estaría muy bien, ¿no? Es una forma de, a lo mejor nosotros darles un poco de equipo y no decir es parte del gobierno. Yo creo que pues, nosotros podemos hacer muchas cosas.
Pero bueno, en general, la producción y la generación de los residuos ha sido un problema, como yo empecé, no es nuevo, es un tema que hay que atenderlo, no solo un tema de los popotes de la tortuga, es un tema que encadena, o sea, que genera muchos problemas, son a muchos niveles, hay muy pocos generadores, pero esos pocos generadores de residuos peligrosos generan un gran volumen, pero nosotros somos muchos que generamos residuos con menos peligrosidad, pero el impacto es el mismo. Entonces, yo lo que pido no es estudiar una ley o una norma, yo lo que pido es un poco de sentido común, un poco de solidaridad, y sí empezar a entender por qué se ha tratado de darle una clasificación distinta a cada uno de estos residuos, porque evidentemente los impactos son distintos y porque es mucho más sencillo realizar su manejo y su disposición, ¿no? Entonces, yo creo que nos afrontamos a un tema muy preocupante en tema sanitario de residuos biológicos infecciosos dentro de los hospitales, porque sabemos que están saturados, porque sabemos que también hay un problema de falta adecuada de tratamiento. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha tenido que clausurar, imagínense, por ahí ya sancionó a un Instituto Mexicano de Seguro Social, por el otro lado acaba de clausurar un lugar que supuestamente estaba incinerando residuos sin permisos ni sin autorizaciones. Entonces estamos en un momento muy complicado en tema de manejo y tratamiento de residuos peligrosos, pero creo que es un momento importante para cambiar nuestra forma de concebir el residuo y de hacernos responsables de esta cadena de generación de los mismos, ¿no? Muy interesante, Mariana, muchísimas gracias. Estoy hablando y no me fijé si tengo activado el micrófono, pero sí. Sí. Muy interesante, muchísimas gracias. Y otra vez, un problema de educación. Totalmente. A la base está la educación. Y es que en la gente, el promedio de la gente dice, yo lo tiro por la ventana del auto y el problema ya no es mío. Y ahí está el problema, ¿no? Cuando empecemos a tomar conciencia de los eslabones de los que tú hablas, Mariana, esa cadena, qué tan larga es, esa responsabilidad solidaria. Yo espero que de esta crisis salga eso, salga esa conciencia, ¿no?, de la gente que sí tiene que solidarizarse y necesita al otro, al que vive al lado, al que vive enfrente. Seguimos cada uno aislado en un islote y creyendo que así todo tiene que seguir funcionando. Voy a dar lugar a las preguntas que llegaron. Tengo una pregunta para Mariana. Como biólogos enfocados en conservación, ¿cómo podemos involucrarnos para la toma de decisiones en políticas ambientales? ¿Para los biólogos? Sí, la pregunta dice, para aquellos biólogos que estamos enfocados en conservación, ¿qué opinas tú? ¿Cómo puede involucrarse ellos para la toma de decisiones en políticas ambientales? Bueno, ustedes son una parte fundamental. Sobre decir que yo soy una bióloga frustrada. Yo he visto que lo que falta es, y empecé diciendo eso, falta ciencia y conocimiento para nutrir la legislación. Entonces, hay muchos campos de acción desde la parte de otras ciencias que no son las ciencias sociales. Creo que hay mucha necesidad en el Congreso de la Unión de aportación de este tipo. No un tema de asesores como se veía antes o a lo mejor como se sigue viendo ahora, sino realmente una aportación basada en conocimiento para nutrir y para saber hacia dónde dirigir esta política pública que hoy desafortunadamente no veo un rumbo desde el Plan Nacional de Desarrollo, no lo veo. Entonces, puede llamarse biólogo, puede llamarse ingeniero, puede llamarse como sea. La legislación ambiental está netamente basado en sus conocimientos. Y pongo un ejemplo, nosotros como abogados no podemos definir lo que es un ecosistema y hay definiciones dentro de la ley General de Vida Silvestre,
que habla de estas definiciones que las cuales necesitamos de ustedes. Entonces yo los veo mucho en los temas de legislación, en los temas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Lo veo mucho en temas de consultoría para las reformas, ¿no? de la normatividad, y en esto que nosotros los abogados llamamos las famosísimas lagunas ambientales, ¿no? En donde hemos visto seguramente en el manejo de las áreas naturales protegidas han visto la gran problemática que existe, estos espacios en la ley que desafortunadamente se utilizan para el aprovechamiento contrario, ¿no? Y el desarrollo a lo mejor de muchos proyectos que no deberían de existir. Entonces yo creo que por ejemplo, otro de los campos sería en el desarrollo de instrumentos como las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo, los estudios de cambio de uso de suelo. No pueden ser elaborados por abogados. Esos instrumentos, aunque son instrumentos ambientales, son instrumentos de regulación ambiental, son instrumentos que se basan en principios legales ambientales como los de prevención y precaución, tienen que ser elaborados por biólogos. O sea, necesitamos gente que conozca, ¿no? En nuestro territorio, que conozca el ambiente, que conozca las especies, para entonces presentar estos instrumentos de evaluación. Y si no me creen, vean, por ejemplo, proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas, ¿no? La perspectiva de un biólogo, el análisis de un biólogo es fundamental para comprender los impactos ambientales y entonces decidir si es un proyecto viable o no. Entonces, Sí. hay como mucho campo de acción. Sí, esos instrumentos existen y efectivamente creo que están elaborados de una manera relativamente buena. El problema es que se enfrentan con un impasse, una calle cerrada en el momento de ser aplicados, ¿no? O de ser respetados por las autoridades que siguen, ¿no? Ese es también el problema. Tenemos otra pregunta. Tenía un comentario. Yo siempre he pensado que los institutos nacionales de salud, los diferentes institutos, esos son las herramientas de asesoría, de counseling, para las políticas nacionales. Pero me parece que hay una desconexión también terrible ahí, entonces hay mucho trabajo que hacer, estoy de acuerdo. El CONACYT, perdón que te interrumpa, el Congreso tenía bueno, ya no sé si lo acaban de desaparecer porque aquí somos magos, pero había un instituto especializado, te digo, generado de CONACYT, era un fondo y está ahí en Coyoacán y tenía pura gente con un nivel de conocimiento, doctorado, o sea, que supuestamente fue creado con una idea de Inglaterra, que fue creado para dar asesoría, es decir, que esa política que iba a sacar la Secretaría de Agricultura, que iba a sacar Semarnat, tenía un sustento Claro, científico. claro. Nunca le dieron peso a esos estudios y son documentos impresionantes, no solo por la pulcritud, digamos, metodológica del desarrollo del documento, sino había una objetividad en el desarrollo porque no había un partido político detrás. Entonces, eran instrumentos realmente de fondo, ¿no? Que podrían aportar, que deberían de dirigir hacia allá la discusión. Nunca, ahorita les digo cómo se llamaba este instituto. Está creado por ley, está creado a través del CONACYT y era para eso, para tener un asesor con todo lo que representa ser un asesor, ¿no? Claro. Tener las bases, no yo como abogada voy a ponerme con Carolina y con Tamara a discutir temas de biología de fondo, sino cada una con nuestras propias disciplinas, bueno, analizaremos el mismo problema y empataremos, ¿no? Pero yo pues no puedo ponerme y ponerme la cachucha de otro cuando no me corresponde. Y en México nos encanta hacer eso, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta que nos llegó, supongo que desde la página. La pregunta la plantea Diana Silvia Segura. Dice, ¿cuál fue la población inicial de aves? Me imagino que se refiere al quetzal, Carolina. ¿Cuál fue la población inicial de aves y con cuántas especies iniciaron el proyecto? ¿De qué manera ha crecido en la actualidad?
Bueno, con el proyecto de Quetzal concretamente iniciamos a finales de los 90. La primera pareja llegó por decomiso de Profepa, de Chiapas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya transcurrieron muchos años y ya podemos contar con varias parejas fértiles que se han estado reproduciendo. Y podemos lograr los convenios para lograr studbooks y intercambio de, pues no solamente de conocimientos, sino de genes, ¿no? Para dar el siguiente paso, que es la conservación in situ. Ya. Y justamente estabas hablando ahí de la parte genómica. Uno de los grandes problemas es el inbreeding, ¿no? Exacto. La cruza entre familiares, ¿no? La consanguinidad, exacto. La Por eso consanguinidad. hablábamos de los convenios que son importantísimos, ¿no? Exacto. Y nos estamos concentrando en eso. Porque Ya. mira, si no nos articulamos con diferentes sectores y no solamente UMAS y asociaciones de conservación nacionales e internacionales, ¿no? Que hay muchas y súper serias, no solamente con ese grupo específico de esa área, sino con otras instancias de la sociedad, no vamos a poder realmente aportar mucho. O sea, Claro. o nos unimos y articulamos todos, o ya, de verdad, ya ni se vale llorar. O sea, Claro. con todo lo que estaba diciendo Mariana, o sea, o generamos estrategias integrales conjuntas para un cambio de actitud, es decir, una educación eficaz, o pues ya para qué, ¿no? Digo, a mí me interesó muchísimo lo que dijo Mariana, o sea, de hecho fue una clase y tomé mis notas en este momento. O sea, pero es algo que hay que difundirlo más, pues, ¿no? O sea, sí Claro. tenía idea obviamente general, pero no las especificidades, ¿no? Y entonces la norma oficial mexicana así lo define, y entonces la problemática del país en la temática de los residuos peligrosos es esta, no, me gustaría saber más, ¿no? Claro. Pero es un ejemplo de, necesitamos articular saberes, o sea, sumarnos. Pregunta Silvia también, ¿dónde cómo hace para apoyar al nido? ¿Hay alguna cuenta bancaria para hacerlo? Muchísimas gracias, Silvia. Sí, Silvia. Habla Silvia, de muchos ceros a la derecha, dice. Silvia, Yo muchísimas también. gracias. Yo también pongo mi cuenta, digo, ya está. No. 2 por 1. Oye, no, estamos defendiendo a los compañeros de Planeta, ¿ok? ¿Tú tienes una AC o una ONG? No, yo vivo para ayudar, pero no te preocupes. No. ¿Conoces abogados pro bono? Mira. Claro que sí. La definición empezó conmigo. Bravo, Mariana. Oye, muchísimas gracias, por supuesto. Muchas gracias. Ayúdenos a seguir volando. Gracias. A ver, la forma más simple y sencilla es que nos sigan en nuestras redes. Métete a la página, porfa, Valeria, ¿verdad? Silvia. ¿Valeria? Silvia, gracias. Métete a la página que es www.elnido.mx. O sea, es muy fácil. www.elnido.mx, y ahí verás todas las opciones para donar, ¿no? Ya. Muy Por bien. favor, lo necesitamos urgentemente, no nos dejen morir, porque entonces ya para qué, ya mejor me voy a llorar y a patear una lata. Entonces está el Facebook, el Nido Aviario, Instagram, el_nido_aviario_Iztapaluca, Twitter, el Nido Aviario, o YouTube también, Santuario de Aves el Nido. Pero en la página verás cómo, ¿va? Muchas gracias, Silvia. Tenemos más preguntas para Carolina. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los santuarios para la conservación de las especies, en este caso de aves? Fíjate, es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque la verdad es que los santuarios, las UMAS y los refugios son un mal necesario. O sea, surgieron precisamente por esta conducta totalmente errónea, ¿no? Exactamente, basada en la visión de que yo y el mundo, y yo soy el dueño y yo decido, ¿no? O sea, lo opuesto a la carta del jefe de Seattle, ¿no? Bueno, derivado de esa visión errónea, pues le dimos en la torre a los ecosistemas, y al darle en la torre a los ecosistemas, los deja sin casa, ¿no? Y al dejarlos sin casa, se mueren, además de la actitud de, son objetos, entonces, el tráfico ilegal, ¿no? Por ejemplo, la falta de respeto. O sea, es una cadena, ¿no? Es una cadena de errores, basada en una misma visión errónea, que es la que tenemos ya que combatir, ¿no?
somos seres interdependientes, señores, somos interseres. O sea, el idioma que yo hablo me lo enseñé yo sola, no, me lo enseñaron mis papás. ¿Y mis papás por qué? ¿No? Bueno, porque nacieron en México y así hasta España, bla, bla, bla. O sea, todos nuestros aspectos están interconectados, ¿no? Bueno, entonces en la actualidad la importancia que tienen los santuarios es muchísima, es suprema. ¿Por qué? Porque justamente ahí se cuenta con el germoplasma y los conocimientos científicos para crear un banco genético, ¿no? Y que no se extingan las especies. Importantísima, es de verdad mucho, muy importante. Que se quede ahí, pues no, porque entonces sería como el museo, ¿verdad? O sea, pues tienen un tiempo, un inicio y un fin, ¿no? No puedes estar... Es muy difícil seguir la riqueza genética con intercambios con otros, o sea, sí se puede, al menos llevamos nosotros 50 años o muchas otras instituciones, pero la idea es regresar a resarcir el daño que hicimos, ¿me explico? Pero en respuesta simple y concreta, muchísimo. ¿Por qué? Porque es el banco genético y es la institución que protege con conocimientos científicos. Muchísimo, tiene mucha importancia. ¿Ustedes están clasificados como UMA, Unidad de Manejo Ambiental? Sí, correcto. Somos una UMA. Ya, Sí, de claro. acuerdo. Ante Semarnat, ante las leyes ambientales. Sí, Semarnat, Sí, sí. correcto. Somos UMA. ¿Y tienen definido las especies que trabajan y reproducen? ¿O Sí. lo hicieron amplio todas las aves endémicas? Mira, es difícil porque en un inicio mi padre empezó con una familia específicamente de aves de todo el mundo, que es la familia Crassidae. Ajá. De hecho, se hizo el ornitólogo número 1 de conocimiento sobre esa familia, ¿no? Entonces, de hecho, descubrió una especie y lleva su nombre, ¿no? O sea, Jacques de Lacour, ya sabes, son estudios genéticos muy detallados, sí, le dieron el nombre, que es el Craxistudilloi, ¿no? De la selva de niebla de Bolivia. Y de hecho, este espécimen, pues que no pudo encontrar la pareja y no se logró reproducir, está en el Museo Smithsonian de Washington, ¿no? Entonces, bueno, empezó con esa familia, pero poco a poco fue creciendo el interés por el nivel de peligro por la destrucción y el deterioro de las selvas, ¿no? Con el paso de los años, Profepa nos empezó a enviar muchos animales decomisados, o sea, tenemos una relación muy estrecha con Profepa para recibir a los animales que en términos jurídicos están asegurados, es decir, se disputa ¿no? Están asegurados y también tenemos animales propiedad de la nación, ¿no? O sea, son 3 tipos, los que se lograron reproducir con muchísimos conocimientos, años y demás, asegurados y propiedad de la nación. Entonces, por eso, si bien empezamos con aves y ciertas especies de aves, ha ido creciendo y además hemos recibido otras especies. En la actualidad, fíjate, tenemos 153 especies de animales en el nido, de las cuales 135 son aves. Ya. 12 son mamíferos, ¿no? Jaguares, pumas, que han llegado de Profepa. Y anfibios, tenemos 2 anfibios, 2 especies de anfibios, ¿no? Por eso la analogía es el arca de Noé. Claro. Entonces, hoy por hoy los tienes que cuidar, ¿no? Claro, entonces, claro. En fin. Sí. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Tiene algún impacto positivo en la disminución de tráfico de especies, la existencia de estos santuarios? Principalmente por el aspecto educativo. Ok. Solamente por el aspecto educativo, sí. Y parte de la educación es transmitir que los animales no son para que los tengas en tu jaulita porque te gustan, ¿no? Y cuando ya crecen, ya te quieres deshacer de ellos en caso de felinos, ¿no? Que se da muchísimo. Y en Estados Unidos, cañón. Por la educación, sobre todo por la educación. Ya. ¿Y ustedes están en vinculación con los sitios en donde se reinserta la fauna? ¿Ustedes hacen también ese esfuerzo de reinserción? Estamos generando las causas y los convenios para hacerlo. Okay. Todavía no llegamos a ese grado, pero ya estamos tocando puertas con CONAMP, por ejemplo. Con CONAMP, con CONAVIO, etcétera. Pero todavía no se materializa. La gran ventaja es que ahorita contamos con un equipo técnico de súper alto nivel, ¿no? De conocimientos y de
expertise y sobre todo una pasión gigantesca por el tema animal y de fauna. Ujú. Y eso es un super plus, ¿no? Imagínate. Sin ellos, no, Ujú. pues, ¿qué hago? Sí. Claro. Entonces es buenísimo. Ujú. Muy bien. La otra pregunta la respuesta es esencialmente educación. ¿Qué es lo que está haciendo el nido para hacer conciencia en las personas para impactar positivamente en el ambiente y en los animales? Mira, hay un modelo que es el presencial, ¿no? Que es el que inicia en el 2003. Y te digo, pues, todas las personas que han sido impactadas, más de 3,000 estudiantes perdón, más de 3,000 estudiantes, no, espérate, me quedo corta, no, 300,000 estudiantes y 3,000 escuelas. Sí, no Ya. puede ser 3,000 escuelas y 3,000 estudiantes, un Sí, estudiante me por llamó la escuela, no. atención cuando lo dijiste al inicio, pero está bien. 300,000, ¿no? Y Ujú. 3,000 escuelas. Bueno, ok, es un modelo dividido en diferentes niveles, educación básica, media básica y superior, por ejemplo, concretamente con facultades de biología y veterinaria, ¿no? Ahí hacen sus prácticas y visitas familiares. Entonces, el modelo educativo, el corazón, ya lo mencioné, es el cambio de paradigma de relación de los animales, de las personas con los animales y los ecosistemas. O sea, ya no los veas como recursos, please, básicamente. Claro, claro. A ver, y tengo otra, la de contextos indígenas. ¿Qué recomiendan hacer y qué no hacer al momento de trabajar cuestiones ambientales dentro de contextos indígenas y rurales? Tamara, tal vez tengas Tamara. alguna visión acerca de esto. ¿Qué recomiendan hacer y qué no hacer al momento de trabajar cuestiones ambientales dentro de contextos indígenas? Pues primero lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, no llegar así con la camisa superpuesta de yo soy el que lo sabe todo, ¿no? Sino más bien llegar con la mente súper, súper abierta, porque aunque seas un estudiante de ciencias, un biólogo, tengas mucho conocimiento a lo mejor en el marco legal, nunca lo vas a saber todo, ¿no? O sea, siempre hay que llegar con que aquí vengo a aprender, o sea, llegar abierto de que Humildad, vienes a ¿no? aprender, ajá. Aprender no nada más del tema en el que vienes a trabajar con ellos específico, ¿no? Sino estar abierto a todas las enseñanzas, desde sus costumbres, su estilo de vida, qué es para ellos una falta de respeto y qué no. Si hay niños, cómo consideran ellos un acercamiento adecuado a sus niños, ¿no? A sus creencias religiosas, todo eso. O sea, inclusive hasta yo creo que hacer una investigación previa de la comunidad en específico a la que vas a Claro, ir, ¿no? claro. También es hasta como una muestra de respeto de, mira, ya estudié un poco de tu cultura, me parece interesante, pero quiero aprender más de ti, ¿no? Entonces siempre llegar más bien como con esa mentalidad del alumno, ¿no? Del amigo alumno que viene no tanto a imponer, que vienes quizá a ayudar, pero bajo sus términos siempre, ¿no? Y dejar que sean ellos los que te lleven a ti, ¿no? O sea, a través de todo el trabajo. Eso es lo que yo diría. Fabuloso. Claro, Muy claro. bien. Pues son 4:30 de la tarde. Esto podríamos continuarlo, pero deberíamos continuarlo con una tacita de café o no sé, lo que se les antoje, Claro. ¿no? Ha sido deliciosa Una esta chelita. charla. Uy, sí. Sí, muchísimas gracias. También ha sido deliciosa esta plática. Les agradezco enormemente. Quiero aprovechar para compartir mi pantalla con este documento para nuestra audiencia. Estamos a punto de iniciar en el verano un club de ciencias en Ixtapaluca. Estas son Padrísimo. parte de las actividades del colectivo Nextia Lab. Y nosotros, Ciencia y Más, somos uno de los brazos del área de comunicación de Nextia. Entonces, estamos haciendo la publicidad para estos clubes de ciencias. Y bueno, si a lo mejor alguno de ustedes se acerca o se pone en contacto para, no sé, proponer un taller o qué sé yo, una plática, un acercamiento con los muchachos que vengan, no sé, pudiera ser interesante, en fin. Padrísimo. Claro, muy ¿Cómo, padre. cómo sabemos? ¿Nos metemos a su página? Sí, hay que meterse a la página. Este Órale. es como un teaser que le llaman, ¿no? Es Ajá. para crear el escosor ahí próximamente. Todavía no sabemos la fecha y eso, pero ya pronto, ¿no? Entonces, es en parte de los territorios del Nido, ¿no? Vaya, Ixtapaluca. Exacto, podemos ayudarles en la difusión, precisamente porque Exacto. pues, estamos en el mismo territorio, ¿no? Entonces, Así subirlo a es. nuestra página y todo, claro. Ajá. Exacto. Oigan, y los quiero invitar al nido, ya cuando sea posible, ¿verdad? Que conozcan el nido a los tres, con mucho Encantado. cariño. Gracias.
Encantado. muchas Yo ganas. sí tengo Gracias. ganas de ir al nido. Me queda lejos, yo vivo en Cuernavaca, estoy transmitiendo ok. desde Cuernavaca, pero Sandino, yo te gano. Yo estoy ¿dónde del estás? otro lado del muro. ¿Dónde? Estoy en Austin. En Austin. ¡Ah, caray! ¡Qué carambolilla! No sé Pues por qué que pensé que estabas aquí. si nos vamos alejando, ¿no? Sandino va a Cuernavaca, ya. Sí, ya, exacto, en esa línea. Pero No, pues, Bueno, cuando lo hagan, por favor, un videíto, un FaceTime o algo, porque sí, he escuchado mucho el nido, pero no sé por qué nunca he ido. no, pues ya invitadísima Mariana cuando vengas a México. Por supuesto, Gracias. Tamara, todos Gracias. los tres. Oye, a ver, Sandy, no sé, a ver si se podría que luego nos des los contactos o sea, que intercambiar los contactos por de Tamara y supuesto. de, Claro, ¿va? Órale, Claro que sí. claro que sí. dale, gracias. No, ¿ninguna de ustedes tiene inconveniente en que los compartamos? No, para No, nada, al sí, contrario. Entre ustedes. Adelante. Sí, muchísimo. sí, sí. No, hombre, claro, pues aquí hay que sumar, por supuesto. Entre Claro, ustedes. claro, adelante. Buena pregunta. ¿Hay inconveniente? Chale. Bueno, Datos si no, personales, lo voy a la ley, entender. la ley de datos personales, por favor. Exacto. ¿Qué no? Están No en me la voy a lista sentir roja. ofendida. Ok, no, mil Así gracias. es. Un gusto, Bueno, ¿eh? ha sido Gustazo. fabuloso esta plática con ustedes. Pues les agradezco muchísimo. Y pues vamos a interrumpir aquí entonces esta transmisión y que tengan un excelente fin de semana y keep safe, ¿no? Manténganse en sus casas cubiertos con el face mask, Sí, el cubrebocas y listo. tírenlo como se debe, por favor, deposítenlo adecuadamente, bolsita y demás. Sí, No. esa es una de las cosas Tome que me nota. ha aterrorizado ahora, ¿no? El Sí. regreso al uso de los plásticos, ¿no? Ya que habíamos Sí, qué pasado triste. a las legislaciones para impedir el uso de plásticos o para prohibir el uso de plásticos de una sola vez, de uso simple, pero en fin, bueno. No, realmente Mucho esta que plática platicar. hay mucho que Así es. platicar. Bueno, ya Pues un tomaré un avión a placer, Austin, Texas. Tamara, Un Mariana. gusto, muchas gracias. Padrísimo. Muchas Lo gracias. mejor de lo mejor, estamos en contacto y Sandino, felicidades Claro. porque sí necesitamos mucho para este país. Gracias. Sandino. Gracias. Gracias por el Seguimos. proyecto, gracias. Muchas gracias. Órale. Bye. Bye.